Buenas tardes, queridos hermanos, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Como siempre, venimos trayéndole la palabra de Dios. Recordando nuestros programas, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es el objetivo por el cual estamos aquí, de que usted venga al conocimiento de la verdad. Y como siempre, le recomendamos que coja un papel y lápiz para que usted vaya confrontando y vaya apuntando cada cita bíblica que demos por medio de este estudio, y usted pueda encontrar en su Biblia que lo que hablamos está en la Biblia. Y de no ser así, que usted pueda refutarlo o refutarnos por medio de la Biblia en cuanto si decimos algo equivocamente o erradamente. No es la intención decir nada erradamente, más bien de que usted venga al conocimiento de la verdad. La semana pasada estuvimos tratando un tema acerca, bendito nombre del Señor, de la realidad del infierno y de la evidencia del infierno. Esa es la parte 1 de este estudio que hoy continuaremos con él. Bendito el nombre del Señor. Una pregunta que muchas personas se hacen, especialmente ateo y escéptico de la verdad de Dios, es: ¿quién fue al más allá y volvió para decirnos que el infierno existe o que el cielo existe? En fin, su razonamiento es: ¿quién fue allá o a otro lugar para decirnos que existe algo después de esta vida? Pero yo, querido amigo ateo o escéptico de la palabra de Dios, le voy a responder con una pregunta. ¿Quién fue allá y volvió para decirte a ti que no existe nada? Lo cierto es que nosotros tenemos evidencia de alguien que fue y que regresó para decirnos que existe el infierno y que existe el cielo. Ese alguien se llama, querido amigo, Jesucristo. Él fue y volvió para darnos la esperanza de que existe un lugar, bendito el nombre del Señor, después que usted deja esta vida. Está demostrado científicamente, especialistas, tanatólogos, personas que son encargados en la muerte, ellos han estudiado muchos casos, especialmente un sinnúmero de varios científicos aquí en Europa estudiaron más de 500 casos acerca del hecho de la muerte o del momento de la muerte. La conclusión fue la siguiente. Según estos científicos, de cada uno de estos casos que ellos estudiaban, normalmente eran personas que habían sido reanimadas por el efecto Lázaro, científicamente conocido, que es por reanimación artificial mediante electroshock. Después de haber sufrido una parada respiratoria, estos científicos analizaron qué era lo que la gente veía en ese momento cuando su corazón se paraba. Y lo cierto es que muchas de estas personas, para ser exacto, más de 500 casos de estos que fueron reanimados y que volvieron otra vez a la vida, ellos contaban su experiencia en el momento de la muerte. Unos decían que mientras morían, veían que iban descendiendo por un túnel y que unos seres le llevaban por ese túnel oscuro y ellos gritaban angustiosamente pidiendo socorro, pidiendo que le ayuden, pidiendo que le asistan. Pero lo cierto es que mientras le llevaban por ese túnel, ellos lo que hacían era descender, y en la angustia y en el dolor, ellos clamaban ayuda, pidiendo auxilio, según dicen estos científicos. Cuando reanimaban a estas gentes y despertaban espantados, asustados, horrorizados por lo que habían vivido en esos pocos segundos que tuvieron de parada cardíaca. Bendito el nombre del Señor. Ellos concluyen que es cierto que una vez y el ser humano, su corazón se para, sigue viendo algo más allá. Ellos no pueden describir ni explicar qué es lo que ven esta persona en el momento de la muerte. Pero para eso nosotros estamos aquí, con la Biblia en la mano, con lo que Jesús dijo, que es lo que la gente ve cuando parte de esta tierra. Otros
casos que ellos analizaron fue de personas que mientras paraba su corazón, según estos científicos, dicen que estas personas iban ellos veían unos seres que le agarraban y le llevaban hacia el cielo. Y mientras iban hacia arriba, era tan fantástico lo que ellos veían que no querían regresar. Ellos no querían regresar de ese lugar hacia donde estos seres, que la Biblia le llama ángeles, le llevaban para arriba hacia el cielo. Y en el caso segundo, ellos experimentaban algo que nunca en su vida han experimentado. Algo de gozo, paz. Ellos dicen que era tranquilidad, que era algo que nunca han experimentado en la vida, lo que en ese momento ellos experimentaban en el momento que su corazón se paraba. Estos científicos dicen, no pueden afirmar que el cielo existe, no pueden afirmar que existe la gloria que Jesucristo dice, tampoco pueden afirmar que existe el infierno, según ellos, pero lo que no pueden negar es que una vez y tu corazón se para de respirar, hay una separación. Y esa parte inmaterial del cuerpo del ser humano, que la Biblia le llama alma, inmediatamente el ser humano separa su corazón, hay una separación en el ser humano. Los individuos somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Mientras estamos vivos, somos una unidad en una sola persona. Mientras vivimos, usted no puede ver el alma del sujeto, usted no puede ver el espíritu del sujeto, solamente ve la parte material del ser humano, que es el cuerpo. Pero en el momento de la muerte hay una separación a donde el alma va o bien a la presencia del Señor, dependiendo si usted tomó la decisión correcta en esta vida de vivir una vida de acorde a la voluntad de Dios, de acorde al propósito de Dios, usted irá a la vida eterna con el Señor Jesucristo, o bien irá a lo que la Biblia reconoce y declara como el infierno, que es este lugar que dicen los científicos que la gente horrorizada va descendiendo a ese túnel. La Biblia le llama a ese lugar el infierno. La Biblia también describe el horror que se vive en aquel lugar. Jesucristo mismo habló más del infierno que de cualquier otra cosa. Su mensaje de Jesús fue advirtiéndonos para que no vayamos al infierno. En múltiples de su parábola, Jesús habló de la realidad del infierno, o lo que le espera a los desobedientes, o lo que le espera a aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Pero lamentablemente, hoy en nuestros días han surgido sectas heréticas y herejes que niegan la realidad del infierno, niegan la evidencia de ese lugar que Jesucristo habló de que existe. Jesucristo habló que el infierno existe. Pero hoy en nuestros días, organizaciones con nombres como los Testigos de Jehová, como los Adventistas del Séptimo Día, niegan la realidad, la evidencia de la existencia del infierno. Pero la Biblia declara que el infierno es un lugar que sí existe, querido amigo. Bendito el nombre del Señor. Filosóficamente, el hombre es más que un animal, pero menos que un ángel. El hombre, aunque está en las cúspides de la creación, el hombre es inferior a un ángel. Bendito el nombre del Señor. Pero en cuanto a la creación, el hombre es el ser más inteligente que existe sobre el planeta. El hombre ha sido capaz de planificar su futuro, de prepararse en el presente para vivir en el futuro. El hombre es capaz de hacer esos tipos de conclusiones, como analizar qué él puede hacer
en el futuro. Bendito el nombre de Dios. Ya en el antiguo Egipto se ha encontrado, especialmente en las pirámides egipcias, que los hombres, los reyes, se preparaban para la muerte. Y era más grande el castillo, el palacio que ellos hacían para la muerte que el palacio en el que reinaban. ¿Qué llevaba a los hombres a tomar esta semejante conclusión de prepararse para vivir mejor en la muerte? Porque el ser humano ya desde la antigüedad sabía que una vez y él parte de esta tierra, pasa a un lugar eterno a donde ya no podrá regresar a esta vida. Bendito el nombre del Señor. Y los reyes en Egipto hacían esto. Pero también los judíos. La historia de los judíos nos enseña que los judíos tenían la percepción de que una vez y ellos partían de esta tierra, ellos pasaban a un lugar eterno. Pero pasaban a aquel lugar a donde vivían otra vida. Vemos religiones antiguas. Incluso los mal llamados musulmanes, los musulmanes, ellos creen en la vida después de la muerte. ¿Y qué ha llevado a los hombres en nuestro tiempo a concluir que no existe nada una vez y usted parte de esta tierra? Pues simplemente una percepción errada de la realidad del infierno y de la evidencia del infierno. Jesús pasa a relatar el infierno de la siguiente manera. En el libro de Lucas, capítulos 16, en el versículos 19, Jesús empieza relatándonos la narración, la historia de dos hombres. Dice que uno de ellos era rico. Este en su vida había vivido todos los placeres que la vida, el mundo le puede ofrecer. Su posición de hombre rico le facilitaba las cosas y le daba la oportunidad de poder hacer lo que él quería en esta vida. Y de hecho, lo hacía. Y también Jesús habla de otro hombre, el cual no era tan privilegiado, el cual había vivido en esta vida de una manera lo que usted tal vez puede entender como un miserable. No tenías riqueza, no tenía tal vez una casa, no tenías fortunas, no era un privilegiado, tal vez no andaba en un yates, no andaba en un coche de últimos modelos. Este hombre no tenía nada. Si encontrábamos a ese hombre de cara a la sociedad de hoy, diríamos que ese hombre que la Biblia o Jesús llama, que se llamaba Lázaro, era un desventurado, era un desgraciado, podríamos llamarle en la sociedad de hoy. Podríamos decir que este hombre realmente era lo que la sociedad de hoy conoce como un mendigo. Y este hombre tenía una diferencia que les hacía destacar de cara a aquel otro hombre, el cual la Biblia habla que era hombre rico. Era que este llamado Lázaro tenía temor de Dios. Pero pasó el tiempo y dice el Señor Jesús que mientras pasó el tiempo murió el mendigo y fue consolado, fue llevado por los ángeles a un lugar conocido como el seno de Abraham. Este lugar, quédese con la palabra seno de Abraham, porque pasaremos a describirlo de la siguiente manera. Bendito el nombre del Señor. Este lugar conocido como seno de Abraham, dice que los amigos de Dios en el Antiguo Testamento, entiéndase por los patriarcas, entiéndase por las mujeres de los patriarcas, gente que temían a Dios, gente que eran temerosa de Dios en el Antiguo Testamento, cuando ellos partían de esta tierra, partían con la percepción y con la convicción de que ellos pasarían a una eternidad mejor.
Ellos vivían temiendo a Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios, porque ellos sabían que una vez y ellos dejaban la parte material de este cuerpo, pasarían a una parte inmaterial, o lo que se conoce como una parte espiritual eterna. Y es que los hombres en el Antiguo Testamento, cuando morían, iban a ese lugar conocido como el seno de Abraham. El seno de Abraham podríamos decir que es un paraíso en la tierra, porque en la Biblia encontramos 3 paraísos. El primer paraíso que encontramos es cuando Dios crea a nuestros progenitores, Adán y a Eva. Una vez Dios crea a Adán y a Eva y lo pone en aquel huerto conocido como Edén, aquel lugar también era conocido como el paraíso, porque allí el hombre vivía sin pecado, vivía en paz, en plena armonía con Dios, podía hablar con Dios. La muerte no existía, la enfermedad no existía, el pecado no existía. El hombre tenía todo al alcance de su mano y el hombre vivía feliz. Y esto se conoce como el huerto de Edén, o también como el paraíso que Dios creó al hombre y lo puso ahí, en ese huerto llamado Edén. Otro paraíso que encontramos en las Escrituras es este paraíso que Jesús pasa a relatar en esta enseñanza de este hombre rico y de este hombre pobre. El hombre pobre dice que fue llevado a este lugar conocido como el seno de Abraham, o para que usted me entienda, a ese paraíso conocido como el seno de Abraham. Abraham, en esta enseñanza, en esta narración que Jesús está dando, es tipo de Cristo, es tipo del Padre Celestial, es tipo de Dios. La gente o los amigos de Dios que morían en el Antiguo Testamento creyéndole a Dios, iban a ese lugar conocido como el seno de Abraham. ¿Dónde se encontraba el seno de Abraham? Es una pregunta sumamente compleja, bendito el nombre del Señor, la cual pasaremos a hablar en detalle, basándonos en lo que Jesús dice. La palabra dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Esta palabra Hades que aparece aquí es la palabra infierno. Es una palabra griega que significa infierno. Bendito el nombre del Señor. Hades. Ahí era donde se encontraba el hombre rico. Dice el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, el pobre muere y fue tomado por los ángeles y llevado a ese lugar conocido como el seno de Abraham. Pero muere también el rico y dice que fue sepultado. Él fue sepultado en la tierra, pero en su vida espiritual pasó a vivir en la vida inmaterial que el hombre o el ser humano no puede ver. Esa vida, querido amigo, es la vida espiritual. El alma de este hombre pasó inmediatamente, él muere, a ese lugar conocido como el Hades. Y dice que mientras llega a ese lugar conocido como el Hades o el infierno, él empezó a estar tormentado. Dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este rico alza sus ojos hacia arriba y ve a Abraham y con él ve también a Lázaro. ¿Dónde se encontraba el seno de Abraham? A nosotros las escrituras nos enseñan que el infierno o el Hades se encuentran en el centro de la tierra. ¿Dónde se encontraba el seno de Abraham? El seno de Abraham se encontraba poco más arriba del Hades. Los que estaban en el Hades o en el infierno podían mirar y ver a lo lejos el seno de Abraham. ¿Qué quiere decirme, predicador? Le estoy diciendo que el seno de Abraham se encontraba
a la mirada, a las alturas un poco más altas que el Hades o que el infierno. Los que estaban en el infierno podían ver, en este caso, a los que estaban en el paraíso conocido como el seno de Abraham. Ambos lugares se encontraban en el seno de la tierra, en el centro de la tierra, a diferencia que uno estaba más arriba que el otro. Por eso los antiguos, cuando morían, por ejemplo, vemos a Jacob, lo señalábamos en el antiguo estudio, y veíamos que en su angustia él decía: descenderé enlutado hasta el Seol, porque para él la muerte le llevaba directamente al Seol, hacia abajo. Y para el judío, cuando moría, ellos sabían que su lugar era hacia abajo, no hacia arriba, porque existía ese paraíso en el centro de la tierra, más arriba de el Hades o del infierno, a donde estaba lo perdido. Bendito el nombre del Señor. Este hombre lloraba, angustiado, porque quería saciarse con agua. Lo que Jesús nos dice es que en el infierno hay un tormento terrible, hay candela, hay fuego, a donde el hombre no puede soportar el dolor y la angustia en aquel lugar. Usted tal vez en esta vida ha vivido cosas terribles. Tal vez el desprecio de un padre, el desprecio de tu madre, tal vez el abandono, tal vez el maltrato de la sociedad, tal vez el maltrato de tu propia familia. Pero nada de eso es comparado con el castigo eterno o con lo que la Biblia conoces, con el que está en el infierno. Nada de lo que tú hayas sufrido en esta vida se puede comparar con la perdición o con la condenación eterna de tu alma. Bendito el nombre del Señor. Este hombre deseaba, pero realmente no podía salir de aquel lugar. Me sorprende la palabra del padre Abraham cuando le dice: lo de aquí no pueden pasar para allá y lo de allá no pueden pasar para acá. Porque lo que estaban en el Hades o lo que estaban en el infierno no podían pasar a donde estaban lo que estaban en el seno de Abraham. Pero lo que estaban en el seno de Abraham tampoco podían pasar al infierno. El único que bajó al infierno fue nuestro Señor Jesucristo. David, que era profeta, David profetizó acerca de esto. En el Salmo 16, versículo 10. Dice: porque no dejará mi alma, porque no dejará que tus santos vean corrupción en tierra de rectitud o en la tierra de los vivientes. No va a dejar mi alma en el Hades. No me va a dejar en el Sheol. No me va a dejar en el infierno. En pocas palabras le está diciendo David, que posteriormente pasa a ser una profecía, la cual Pedro, de una manera espléndida en el capítulo 2 de los Hechos, cuando se puso de pies, empezó a hablar y cita lo que el patriarca David había dicho. Acompáñeme por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 31. Dice lo que dice el apóstol Pedro. Dice así la palabra de Dios. Pero en el versículo 29 del capítulo 2 de los Hechos: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro están con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viviéndolos antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En poca palabra, David, cuando hablaba en el Salmo 16:10, hablando de que no dejaría el alma de Jesús en el infierno,
no permitiría que él, siendo el santo, vea corrupción. Se estaba refiriendo proféticamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos otorgaba a nosotros una facilidad diferente de pasar a otro paraíso. Es sorprendente, bendito el nombre del Señor, cuando leemos estas porciones de la Biblia, que hombres como David, bendito el nombre del Señor, profetiza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy hay un sinnúmero de personas escépticas que niegan que Jesucristo haya resucitado. Pero déjeme decirle que más de 500 testigos pudieron testificar y comprobar que Jesús había resucitado. Y una vez resucitado, Jesús pasa a decirnos a nosotros que hay un infierno y que hay un paraíso, a donde Él promete que todo aquel que en Él crea irá a ese lugar, pero todo el que en Él no crea irá al otro lugar, conocido como el Hades, o conocido también como el infierno. Si usted no cree en el Señor Jesucristo como el único que puede perdonar tu pecado, lo cierto es que tú puedes ser el más grande filósofo de esta vida. Tú puedes ser el más grande de la comunidad atea internacional. Tú puedes ser el más destacado entre ellos. Pero lo cierto es que un día tú morirás, como aquel hombre rico murió. Y lo cierto es que tu parte material, una vez y tú mueras, será sepultada. Pero tu parte espiritual, en el momento que tú cierras tus ojos, tu corazón deja de latir, pasa a una eternidad, o bien en la presencia del Señor, o bien a ese lugar que la Biblia describe como el infierno. El apóstol Pablo nos enseña que el paraíso es algo que humanamente el hombre no puede describir. Pero Jesús pasa a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice que nadie subió al cielo jamás, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. En el contexto, Jesús está hablando con Nicodemos, uno de los hombres más destacados en esta vida. Y Jesús, en el contexto, lo que le quiere decir es que el único que estaba autorizado para traer la revelación del cielo era alguien que había estado allá. Jesús le está diciendo que Él es el único que había estado allá en el cielo y que había descendido a la tierra. Pero ¿a dónde iban los que morían de esta tierra antes de que Jesucristo descendiera a la tierra? Lo cierto es que Jesús dice que Él es el único que había estado en el cielo y había descendido. Lo cierto es que los que morían en el Antiguo Testamento, creyendo en Dios, iban a ese lugar conocido como el paraíso, en el centro de la tierra o en el seno de Abraham. Pero los que mueren ahora en Cristo Jesús, se le promete algo diferente. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 2 y siguiente, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, dice Pablo, fue llevado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. De tal hombre, dice Pablo, yo me gloriaré. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré. Porque para Pablo era su meta, era su objetivo, era su único sentido de ser, poder ser hallado digno de ser llevado al tercer cielo. Para él esa era su gloria. Era lo único que a Pablo le importaba. Y él decía: de ese hombre que fue llevado allá, yo me glorío. Pero de mí mismo, del hombre humano secular, nada me gloriaré. Estamos hablando de uno de los hombres más destacados en cuanto a conocimiento de su época, bendito el nombre del Señor. Pablo no era un energúmeno. Pablo sería lo que hoy podríamos conocer como un Stephen Hawking, que murió el otro día, por cierto. Ateo, pero sin Dios. Ciertamente habrá alcanzado sentarse en la silla de Isaac Newton. ¿Pero de qué le sirvió?
murió viejito, sufriendo en una silla de ruedas, y ahora está sufriendo en el castigo eterno, que es el infierno. Porque el castigo eterno no es que tú te mueras, porque tú te vas a morir, yo me voy a morir, todos vamos a morir. Pero la diferencia, lo que marca la diferencia, es a dónde tú vas el día que mueres, o a dónde iré yo, o irá todo el que crea en el Señor Jesucristo cuando muera. Bendito el nombre del Señor. Cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, dice que a su derecha y a su izquierda habían dos ladrones. Lo cierto es que no podemos decir con exactitud cuántos ladrones habían a su derecha y cuántos ladrones habían a su izquierda. Eran fiesta y era normal que crucificaran a mucha gente en ese entonces. Entonces no sabemos con exactitud, pero la Biblia pasa a relatarnos que habían dos ladrones. O sea, los que estaban más cerca de Jesús, la Biblia dice que eran dos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Mientras a Jesús lo increpaban en la cruz, tú que puede destruir el templo y construirlo en 3 días, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Incluso ellos en un principio, dice Lucas, que se unían con la multitud, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero entrada la hora de la tarde, uno de los dos ladrones cambió de opinión. Mientras los demás seguían increpándoles, el ladrón de la derecha dijo al ladrón de la izquierda: tú sabes, le dice al otro ladrón, tú sabes que tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero este hombre nunca a nadie hizo nada malo. Y le dice el ladrón a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús pasa a mencionar una palabra que hasta ese entonces no se conocía por nadie. Y es: hoy estará conmigo en el paraíso. Jesús estaba refiriendo al tercer cielo, no al seno de Abraham. Porque en el seno de Abraham iban los que creían en Dios, sí, amigos de Dios, sí. Pero ahora Jesús ha sido el facilitador, el que ha abierto la puerta para que nosotros entremos al tercer cielo. Por eso Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. Porque cuando el cristiano que muere creyendo en nuestro Señor Jesucristo parte de esta tierra, su corazón se para, el muertito van y lo entierran allí, lo queman, hacen lo que quieran con él, pero su alma está en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia de cómo tú vives en esta vida y cómo vive un cristiano. Jesús ahora empieza a hablar algo que no se conocía en ese momento, y es el paraíso. Él está hablando, y no está hablando del seno de Abraham, porque aunque el seno de Abraham era un paraíso, se encontraba en el centro de la tierra. Y ahora me dirán los cristianos escépticos, bendito el nombre del Señor, me dirán: entonces, ¿a dónde está Enoc y a dónde está Elías? Es una pregunta un poco delicada y que a mente humana no tiene la respuesta. Yo no te puedo decir dónde Dios tiene guardado el cuerpo de Moisés, tampoco te puedo decir dónde está Elías, tampoco te puedo decir dónde está Enoc. En el tercer cielo. Puede ser que esté en el tercer cielo, porque ya Jesús dejó el seno de Abraham vacío. En el momento que Cristo muere, no dice que ascendió al cielo, dice que descendió. Y Lucas pasa a relatar que cuando Jesús resucitó, dice que muchos resucitaron con él. O sea, porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice que hubo un terremoto enorme. Y en ese terremoto dice que las tumbas fueron removidas. Y muchos, dice, que resucitaron en aquella misma hora. Y anduvieron en el pueblo dando testimonio de que Jesús lo había resucitado de entre los muertos. Aleluya. Dice que esos eran santos de Dios. ¿Y dónde estaban? En el centro de la tierra. ¿Y qué hacían en el centro de la tierra? En el seno de Abraham. De allí los sacó Dios, Jesús, y ellos dieron testimonio delante del pueblo. Cristo los resucitó.
Alabado el nombre del Señor. Pero Cristo, en el momento de su muerte, cuando desciende al centro de la tierra, descendió a dos cosas. Una es, dice la palabra de Dios, que arrebató la llave del abismo a Satanás. Le quitó la autoridad que Satanás tenía sobre ese lugar. Jesús se la quitó. Bendito el nombre del Señor. Dejando totalmente desautorizado al diablo y ahora exhibiendo públicamente que de él era la autoridad. Y la otra parte por la cual Jesús descendió al infierno fue dejar el seno de Abraham vacío y lo que estaban allí ser trasladado al tercer cielo. ¿Quién está en el seno de Abraham hoy? Absolutamente nadie. Los que estaban allí han pasado al tercer cielo. Dice algunos predicadores, en un plan jocoso para que usted se ría, es que Satanás, al ver que el infierno estaba tan lleno, le quiso alquilar el seno de Abraham a Dios y el Señor se lo negó. Bendito el nombre del Señor. Ya que siguen allí en el infierno, quemándose y calentito. Bendito Dios. Pero otra cosa que quiero hablar sobre este lugar conocido como el Hades o conocido como el infierno es lo siguiente. No es verdad lo que muchas personas dicen en sus experiencias de que Satanás está haciéndole, golpeando a la gente, que está haciéndoles cosas en el infierno. No, el castigo más grande que la persona están sufriendo en el infierno no viene de parte de Satanás, viene de parte de Dios. Entiéndase, Satanás mismo es un huésped del infierno. Pero hoy pareciera que a Satanás se le dan atribuciones que él no posee. Jesucristo descendió al pozo del abismo, arrebatándole toda autoridad a Satanás. Satanás ha pasado a ser un huésped más del infierno, como los demonios que están allí y como los perdidos que están descendiendo a aquel lugar. Un día serán juzgados por el eterno Dios. Y Satanás y ese lugar conocido como el infierno, dice que serán lanzados en el lago de fuego. Porque Dios ha determinado juzgar incluso al infierno. Satanás no puede hacer nada en el infierno. Él es un huésped del infierno, el cual está sufriendo el castigo de su desobediencia. Aunque bien es cierto, cuando la gente dice, el diablo está suelto, es verdad. Está suelto, pero limitado. Jesucristo le quitó la autoridad. Bendito el nombre del Señor. El diablo no puede hacer, por muy diablo que sea, lo que él quiera. Él hace lo que Dios le permite que él haga. Pero eso de que el diablo está haciéndole la voladora a lo perdido en el infierno, que le está dando con un machete, que le está dando con un hacha, bendito el nombre del Señor. El tormento más grande que tienen los perdidos allí en el infierno es que tuvieron la oportunidad de poder servirle a Dios en esta tierra y ver pasado al tercer cielo, a una eternidad con el Señor. Pero ellos negaron creerle a Dios, negaron obedecer a Dios. Y ese es su tormento en el infierno, más el fuego, que dice que el fuego en ese lugar no se apaga. Y los gusanos de ese lugar dice que no se mueren. Aquí voy a darle una nota científica. Hace, bendito nombre del Señor, poco tiempo atrás, bendito nombre del Señor. Quiero ser un poco más concreto con este dato porque quiero que lo busquen si usted quiere. Gloria al nombre del Señor. Es una nota científica. Bendito nombre del Señor. Descubrieron en el suelo oceánico un grupo de científicos una grieta debajo del suelo oceánico. Y dicen que habían respiradero de fuego. Y alrededor de ese fuego habían gusanos de 8 metros de largo. Bendito el nombre del Señor. Y según dicen estos científicos, a esos gusanos se les llamó los gusanos del infierno. Porque la temperatura a la que fueron encontrados estos gusanos fue a la temperatura del fuego. Jesús dice que en el infierno el gusano de aquel lugar no se muere y el fuego no se apaga. Y los científicos
agarrando esa porción del libro de Marcos, dan respuesta a este gusano, a este hallazgo que hallaron a la orilla de la grieta, bendito el nombre del Señor, por debajo del suelo oceánico. ¿Qué le quiero decir, querido amigo? Que no es tan mentira, no es ficticio, no es ficción. Aquí no te estamos hablando cuentos, no te estamos leyendo Paquito. Te estamos advirtiendo, bendito el nombre del Señor, de la realidad de lo perdido. Los que están en el infierno no están cómodos, querido amigo. Los que están en el infierno están sufriendo. Y el problema de ellos es que no están sufriendo por 30, 40, 50 o 60 años. Es que estarán sufriendo por toda la eternidad. Y tú tienes la oportunidad de escapar del juicio de Dios, de escapar de ese lugar conocido como el infierno y de pasar a una vida mejor en el momento de tu muerte, querido amigo. Bendito el nombre del Señor, porque el que muere en Cristo, dijo Pablo, gana. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y este hombre sabía de qué hablaba, porque él mismo dice que él fue llevado al tercer cielo y allí vio lo que le espera a los que le sirven al Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El tercer cielo es el tercer paraíso que el Señor nos relata. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ya vamos a ir concluyendo. El Seol y el Hades eran dos lugares que se encuentran en el centro de la tierra. Seol significa lugar de los muertos, lugar profundo. Pero no es verdad que Hades es lo mismo que muerto o tumba. Muchos, o los testigos de Jehová y también los mismos adventistas, dicen que cuando en la Biblia aparece Hades y Seol, se está refiriendo a la tumba. No, amigo. La palabra griega para lugar de la tumba, emenión, menión en griego, que quiere decir lugar de los muertos, no tiene nada que ver con el infierno. El infierno es el lugar de tormento. Y Hades es infierno o aena en griego, que también quiere decir infierno. Se está refiriendo a un lugar horroroso, querido amigo. No ignore la advertencia que estás recibiendo de parte del Señor hoy. Si tú eres testigo de Jehová, si tú eres adventista del séptimo día, si tú eres católico renegado que no conoce la verdad, abre los ojos, querido amigo, que del infierno no te saca Roma, no te saca la vela que te puedan hacer en el momento que te mueras. No importa que tu cura, tu párroco sea el mismo Papa Francisco, querido amigo, de allí no te puede sacar. De allí lo único que te puede sacar es ahora en esta vida. Si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que por medio de Él, tú y toda la humanidad seamos salvos. Bendito el nombre del Señor. Pero si tú niegas desconsideradamente, bendito el nombre del Señor, la existencia del infierno, lo cierto es que eso no te hace menos culpable. Todo lo contrario. Tú eres culpable de tu pecado y tu pecado un día tú verás la consecuencia si tú no aceptas a Jesús. Jesucristo pagó el precio de tu pecado, pero tú tienes la opción de vivir como el hombre rico, haciendo lo que te dé la gana. Nadie te lo prohíbe. Hoy en día simplemente el denunciar el pecado es algo que se viene encima de uno, como si uno estuviera haciendo lo malo, denunciar el pecado. Cuando nos paramos a hablar del lesbianismo, del homosexualismo, cuando nos paramos a hablar de pecados horrorosos, que la Biblia llama que son pecados, porque Dios creó varón y hembra. No creó Adán y Andrés, dice que creó Adán y Eva. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si Dios creó a Adán y Eva, ¿por qué hoy la sociedad quiere hacernos creer que Dios creó a Adán y Andrés? No, querido amigo, bendito el nombre del Señor. La Biblia es clara. Varón y hembra lo creó Dios. Ahora, lo cierto es que tú tienes la opción de vivir como te dé la gana en este mundo. Pero un día, querido amigo, tus días se acabarán en la tierra y pasará a una eternidad. Y cual sea tu vida que haya vivido aquí, un día te darás cuenta si hiciste lo correcto o hiciste lo incorrecto. Nosotros te estamos diciendo que existe el infierno como que existe un lugar
aleluya, que los que van a aquel lugar no quieren volver. No quieren volver. Dicen los científicos que los que van a ese lugar no quieren volver. Y la Biblia dice que los que van a aquel lugar no quieren volver. Pablo dijo, bendito el nombre del Señor, que él no podía descifrar lo que vio en aquel lugar. Fue algo tan bello que con palabra humana, el gran apóstol Pablo se quedó sin palabra. Eso te está esperando a ti, querido amigo, que me está escuchando. Si tú vienes a Jesucristo, te espera una patria mejor, a donde la Biblia dice que allá en el cielo, bendito el nombre del Señor, hay una ciudad, que la calle de aquella ciudad son de oro puro, bendito el nombre del Señor, limpios como el vidrio, como el cristal. Allí no hay inmundicia, allí no hay pecado, allí no hay dolor, allí no hay enfermedad, bendito el nombre del Señor. Allí todo es gozo y paz. Eso es lo que te espera si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice en el libro de los Efesios 4, 9, dice, confirma la palabra, dice, y esos de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. El apóstol Pablo relata en el libro de los Efesios que Jesucristo no ascendió en el momento de su muerte, sino que Jesucristo descendió. El apóstol Juan, bendito el nombre del Señor, que escribe la revelación del libro de Apocalipsis, bendito el nombre del Señor, él pasa a describir acerca de Jesús cuando tuvo este encuentro con el Señor en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 17 y 18. Jesús le dice lo siguiente a Juan: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no tema, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo le dijo a Juan, mira, ya no tienes que temer de la muerte, no tienes que temer del infierno. ¿Por qué? Tengo la llave, dijo Jesucristo. Tengo la autoridad de ese lugar. Por eso, de eso que dicen algunos hermanitos, que el diablo está por ahí haciéndole voladora a la gente. Hermano, tenga cuidado con lo que usted está hablando, a ver si es bíblico. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que el tormento de aquel lugar es terrible, pero quien tiene la llave de aquel lugar no es el diablo. El que tiene la llave de aquel lugar se llama Jesucristo. Dijo, tengo la llave del Hades. Aleluya, aleluya. Y del infierno, para que nadie diga que allí Satanás está haciendo lo que le dé la gana. No, él es un huésped del infierno y él sabe lo que le espera, querido amigo. Por eso está impidiendo de que tú creas a Jesucristo. Y aquellos que están en secta terrible, que tuercen las escrituras, es el diablo que le tiene ahí metido. Tú despierta, ven a las escrituras, busca de Jesucristo. Querido amigo, bendito el nombre del Señor, no te dejes engañar para que tú no corras el mismo peligro que están corriendo muchos y el que corrió aquel hombre rico, que después de haberlo conseguido todo en esta vida, terminó en el infierno. Aleluya. Pedro dice lo siguiente, en la primera carta de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, dice Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez y por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue predicado, el cual también predicó a los espíritus encarcelados, lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Y luego toda la humanidad pereció en agua. Pedro está hablando, bendito el nombre del Señor, de que Cristo también cuando descendió a las profundidades
del abismo, le predicó a los espíritus encarcelados. Pero aquí quiero abrir un paréntesis y quiero decir lo siguiente. Jesús no le fue a predicar a los espíritus encarcelados para que ellos se salven. Eso es un error. Y de hecho he escuchado interpretaciones herejes que dicen que Jesucristo fue a predicarle a los demonios para que ellos se arrepintieran y para que ellos creyeran. ¿Quién que esté en el infierno le predican que es salvación y no va a salir corriendo de aquel lugar? No, aquí dice que Jesucristo lo que fue a advertirle a la generación de Noé, aquello que ya Noé le había predicado. Ahora Jesús fue a decirle, advertirle que le espera el juicio ante el gran trono blanco, que le espera la sentencia definitiva, bendito el nombre del Señor. No que le espera algo mejor. Eso es lo que Jesús fue a decirle a ellos, gloria a Dios. Descendió a predicarle a los que están encarcelados. Están encarcelados porque ellos no pueden salir. La oportunidad la tuvieron. El arca era tipo de Cristo. Y Noé le predicó a ellos el arrepentimiento, pero ellos no creyeron. Jesús no fue a predicar arrepentimiento en el infierno. Querido amigo, entérese. No fue a predicar arrepentimiento, fue a predicar juicio. Fue a predicar que un día a esos que están allí le espera algo peor, no algo mejor. Querido amigo, lo mejor es ahora que tú tienes que decidirlo. Aceptar a Jesucristo o no aceptarlo, querido amigo que me escucha. Aleluya. Dios te bendiga y te guarde. Bendito el nombre del Señor. Y ya con esto te concluyo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Puesto que aunque esta enseñanza ocuparías horas poder explicar este tema, bendito el nombre del Señor, lo queremos hacer de esta manera resumida para que también usted investigue, querido amigo que me escucha y querido hermano cristiano. Tú que me escuchas, debe de saber realmente qué es lo que predica. Debe de saber realmente qué es lo que defiende. La palabra nos dice, conoce la verdad y la verdad te hace libre. Pero si tú se supone que está en la verdad y no la conoce, tú nunca serás libre. Por eso hay muchos cristianos que viven como esclavos, porque ellos no conocen la verdad. Déjame decirte que solamente la luz de la palabra de Dios es la que te puede libertar, bendito el nombre del Señor, y hacerte disfrutar de tu vida de libre, de tu vida de cristiano. El cristiano debe de vivir gozoso, debe de vivir esperanzado, porque nuestra esperanza, querido amigo, no es el infierno. Nuestra esperanza es un lugar, aleluya, a donde los que están allí no quieren volver, sino ciertamente viven plenamente agradecidos de Dios por haberle salvado, por haberle librado del castigo y del infierno. Y a ti y a mí, querido hermano cristianos que me escucha, lo que nos espera es una patria mejor. No importa lo que estés sufriendo en esta vida, Cristo pagó por ti. No importa tu dolor, no importa tu enfermedad, no importa las veces que te han acusado, que te han difamado. Cristo murió por ti y un día quedará evidenciado quién es trigo y quién es cizaña. Cristo un día lo sacudirá, sacará los peces buenos por un lado y los que son peces malos lo tirará otra vez al mar. Pero ese mar no será de agua, ese será el infierno, querido amigo. Por eso arrepentirse y convertirse a Cristo es la mejor opción que cualquier ser humano puede tomar. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida. No es de ser profesional, que eso es bueno. Tú puedes ser profesional, pero realmente esa no es tu mejor decisión. Tu mejor decisión es el día que levanta la mano y dice, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Bendito el nombre del Señor. Si esta palabra ha llegado a tu corazón, querido amigo que me escucha, y quiere aceptar a Jesucristo como tu Salvador, es hora de que haga esta oración conmigo. Y cristiano, si tú estás frío, si estás descuidado, si te has apartado de los caminos del Señor, pero por lo que sea alguien te ha mandado este mensaje, bendito el nombre del Señor, es hora de que también haga esta oración, porque Cristo hoy quiere abrirte sus brazos y para que tú vuelvas al camino, bendito el nombre del Señor. Ora conmigo, bendito el nombre del Señor. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradecido de ti por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Somos pecadores, somos reos del infierno, pero tú pagaste el precio.
Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que este nombre no sea borrado nunca jamás. Líbrame, Señor, del castigo y de la muerte. Líbrame del infierno, Señor. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, que soy pecador. Reconozco que me he descuidado, pero he aquí, Señor, vuelvo a ti. Abre tus brazos, Señor, y recíbeme, porque yo soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, querido hermanos, querido amigo, es hora, bendito Dios, de que acuda a una iglesia y te presente al pastor de aquella iglesia y le diga: yo recibí al Señor Jesucristo. Ese Jesucristo que puede librarme del infierno y de la muerte. Comparte con otro la palabra de Dios para que ellos también conozcan la verdad. Dios te bendiga y te guarde.